Hola, bienvenidos a Literal Spanish. Mi nombre es Belém García y este es mi primer video de YouTube. Muchas gracias por acompañarme en mi primer video. Es una ocasión muy especial para mí. Así que quiero hacer algo especial para ustedes. Voy a enseñarles cómo poner un altar del Día de Muertos. Hablaré lentamente en mis videos y también pueden activar los subtítulos. El Día de Muertos es un día festivo en México. Lo celebramos el 2 de noviembre. En este día recordamos a las personas que ya no están con nosotros. Dedicar un altar a un difunto es una manera de recordarlo y honrarlo. Puedes hacer un altar para tus familiares, como abuelos o tíos. También puedes hacerlo para tus mascotas o incluso para un artista que a ti te guste mucho, como un cantante o un actor o actriz. El día de hoy yo voy a hacer un altar para mis mascotas. A continuación te muestro los elementos para el altar. El primer elemento es una fotografía de la persona a quien dedicas el altar. Yo dedico mi altar a mis mascotas. Estos son los perros y gatos que he tenido. El segundo elemento es una cruz. México es un país muy católico. La cruz sirve para expiar los pecados del difunto, es decir, para que puedan ser perdonados. El tercer elemento son las velas. Sirven para guiar al difunto en su camino hacia el más allá, o como lo llamaban los aztecas, entre otras culturas, el Mictlán. También colocamos la comida favorita del difunto. Bueno, yo no sé si mis perros amaban sus croquetas, pero es su comida. También podemos poner pan de muerto. Es un pan especial para esta festividad. Se llama pan de muerto porque tiene formas de huesos. Esto que ven aquí son huesitos. Y en el centro está el corazón. Otra cosa muy importante es colocar objetos que pertenecieron a esa persona. Yo tengo el collar de mi perrito y una pelota. La sal es importante. Purifica el alma y evita que se corrompa. También podemos poner un vaso con agua para calmar la sed después de un largo viaje. También podemos poner calaveritas de azúcar. Representan a la muerte. Yo no conseguí calaveritas hoy. Es 1 de noviembre y ya se acabaron. No hay. Así que aquí tienen una foto. En el altar ponemos flores especiales. Se llaman flor de cempasúchil. Es una flor especial que usamos para esta festividad en específico. En inglés se llama marigold, pero hay muchas variedades de esta flor que provienen de México. Esta otra flor es un poco diferente. Se llama mota de obispo. También es muy típica del Día de Muertos. Los 4 elementos están representados en el altar. El papel picado representa el aire. Es fácil hacer papel picado. Doblas el papel y haces unos cortes.
cuando lo desdoblas, tienes un patrón simétrico. Las semillas representan la tierra. Yo aquí tengo semillas de frijol. También los llamamos granos de frijol. Y como ya mencionamos, la vela representa el fuego y el vaso contiene el agua. Ahora la parte más importante: poner todos los elementos en el altar. Para hacer los niveles, puedes usar cajas y cubrirlas con papel. También puedes poner el papel picado en un cordón de un lado al otro. ¿Qué te parece? Dime en los comentarios. Y así es como ponemos un altar del Día de Muertos. Si te gustó, puedes suscribirte y también puedes seguirme en Instagram. Estoy como Literal Spanish. Todos los enlaces están en la descripción. Gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.